Ahora vamos a explicar nuestra ciudad, que es Vigevano. Vigevano está cerca de Milán, a pocos kilómetros, y contiene la plaza más bella del país, que es la Plaza Ducal, y conocida por todos los italianos. Vigevano es un pequeño burgos lombardo y jugó un rol muy importante durante la época renacimental en tiempos de los godos. La Plaza Ducal es por los italianos, la Plaza Ducal es por los italianos el Salón de Italia. Esta es una plaza más bonita de todo el país y es un ejemplo de renacimiento. Cuando tú llegas a la primera vez en Plaza Ducal, con sus pórticos y su edificio antiguo, es como realizar un viaje en el tiempo muchos atrás. Y la plaza fue realizada en 1422 en los años de descubrimiento de la América y fue realizada por el arquitecto Renato Bramante en colaboración con Leonardo da Vinci, por voluntad del señor de Milán, Nicola Sforza, o Ludovico el Moro, que quería una entrada en la existente Palacio Ducal. Y hoy en día es un espacio de ocio y es muy bello. Hablando de la plaza, es el Palacio Ducal, comunemente llamado Castillo Sforzesco, y aquí no podéis dejar de visitar la Torre de Pisa, donde antiguamente más caballos tenían jugado. Y es un espacio de ocio. Si sube a la torre, podéis disfrutar de una magnífica vista de toda la ciudad. La cubierta es una verdadera obra de arte nihilistica. Si pensamos que fue construida hace más de 500 años atrás, es un amplio pasaje peatonal que une el Palacio Ducal a la plaza y mide casi 300 metros. Fue construido por los Sforza para evitar ataques improvisos a la ciudad. En el famoso molino de Barabassa encontraréis una exposición permanente de las máquinas proyectadas por Leonardo da Vinci. Fueron construidas artesanalmente según el diseño del Código Vinciano. Lo característico es que podéis tocar y hacer funcionar todas las máquinas existentes y es un lugar perfecto para los curiosos y los amantes del ingenio de Leonardo da Vinci. Y las dos economías de aquí son el arroz y el zapatos, y desde algunos años esta ciudad despliega el Museo del Calzado, que se encuentra en la parte inferior del Palacio Ducal y era de propiedad privada, pero ahora se ha dado a la ciudad y muestra particulares calzados y algunas características que pocos conocen. Las principales sesiones del museo son sesión histórica, que agrupa calzados o reproducciones de calzados usados antiguamente, sesión etnológica, que reúne ejemplares de calzados usados por los pueblos de la tierra, como sandalias africanas, suecos holandeses, garruchas árabes, pantuflas chinas o banque balcánicas. Y la sesión curiosidades, que agrupa calzados originales por la forma, las materias empleadas o en uso, como los zapatos profesionales, deportivos o los que pertenecieron a personajes ilustres. Gracias por la atención, les esperamos en Vigevano. Ok, molto bene. Allora adesso io vi presento, parlo in italiano, alcune persone che sono venute oggi e abbiamo l'onore di avere Rafa Perez de la Concha, che è un applauso por favor, de la Unidad de Turismo y Patrimonio del Ayuntamiento de la Humanidad. Y tenemos aquí José, el director del Jardín del Botánico, Fran,
Tenemos a Juan Antonio Chavero, que es un joven director de cine de Córdoba. Y a sorpresa Carlo Tacconi, uno dei primi italiani che è venuto qui a Córdoba. Un applauso. No, Carlo è un esperto perché è stato il direttore di uno dei ristoranti più famosi di Córdoba. C'era la coda tutta la notte, era strafamoso, tutti lo conoscono qua a Córdoba, ed è un imprenditore, un bravissimo, una persona che si è dedicata alle relazioni pubbliche per 40 anni, per cui è eccezionale. Fategli domande perché lui è arrivato qua giovane e poi ha deciso di vivere qua. Ha gestito anche negozi di antichità, il più famoso era nel Palazzo del Bailio. Juan Antonio ha fatto un film di 40 minuti che inaugureremo domani sera al Giardino Botanico, perché c'è la mostra di Juan Cantabrana. Rafa Perez è uno dei massimi esperti e vedrete che vi incanterà, dopo lo sentirete, vi piacerà tantissimo. Potete fargli tutte le domande che volete sul turismo, sul patrimonio dell'umanità, su Medina Zara, tutto. E sta qui, lo lasciamo dopo, proprio perché lui parlerà tutto quello che volete, ok? E Fran l'ho invitato perché è bravissimo, è il direttore del Giardino Botanico e ha fatto l'Erasmus in Italia, quindi gli piace un casino l'Italia. Ieri ha capito che gli italiani siamo i migliori giocatori del mondo di football, perché non l'aveva ancora capito l'altro giorno. E niente, adesso li lasciamo parlare, partiamo con Carlo che vi racconterà che cosa ha fatto lui quando è arrivato. Buongiorno a tutti, mi presento, sono Carlo e benvenuti a Córdoba, dove abito da più di 30 años. Hablaré en español por respeto también a los demás, ¿vale? Bien, pues yo, ¿cómo he llegado a Córdoba? Pues con 19 años salí de mi pueblo, es un pueblo pequeño de Lemarque, la provincia di Macerata, tristemente attuale per i famosi terremoti e i fattacci che sono succeduti là. Il paesino si chiama Matelica y salí de Matelica con 19 años para ir a Suiza, a trabajar a Suiza, donde estuve 13 años. Allí me casé, mi mujer era una madrileña per cui ha voluto ritornare mi confondo, mi spiace, scusatemi. Ha querido volver a su país y es por eso que con mi hija y ella nos volvimos a España. Estuvimos 10 años en Fuengirola, un pueblo de la provincia de Málaga. Allí tuve una tienda de segunda mano y antigüedades. Bien, hasta que el director de la cadena de pizzerías Oh Mamma Mia, que no sé si lo habéis visto paseando por Córdoba, es una cadena importante, Oh Mamma Mia, lo podéis buscar en internet, es importantísima. Y hasta que el director de esa cadena de Córdoba murió en accidente de tráfico y los dueños de la sociedad, que eran italianos y son de mi pueblo, son amigos de infancia, me pidieron de venir aquí para llevar esto, que era una plaza muy importante. Bien, entonces con mi mujer y mi hija vinimos a Córdoba y aquí llevo actualmente más de 30 años. Llegué en 1987. Llevé la Mamma Mia durante unos años, después por cansancio, porque aquello trabajaba muchísimo, estaba siempre lleno aquello y dirigir un establecimiento de ese tipo es muy duro. Así que decidí volver unos años a mis antigüedades. Estuve en el Palacio de Bailío, no sé si lo habéis visto, es un palacio que está arriba de una escalinata muy bonita, quizás sea el sitio más atractivo de Córdoba. Y estuve ahí 3 o 4 años hasta que decidí volver a la hostelería. Esta vez, con unos amigos, abrimos un restaurante cuyo nombre es Amore Buona Pasta
que a primera vista puede parecer un nombre comercial. No lo es. Ese es simplemente el apellido de mi madre. Quiere decir que mi segundo apellido sería Amore Bonapasta, compuesto, cosa que en Italia es bastante rara, que sea un apellido compuesto. Pues Amore Bonapasta lo consideré adecuado para el nombre de un restaurante italiano. Abrimos ese restaurante, tuvo mucho éxito afortunadamente. Trajimos muchas novedades a Córdoba, entre las cuales estaba la rúcula, que no se conocía, el lambrusco, la carbonara italiana. Aquí la carbonara se hace con mucha nata, pero nosotros lo pusimos a la italiana de verdad, sin nata, y también tuvo mucho éxito. La rúcula, la bruschetta, que no se conocía tampoco, en fin, una serie de cosas que ha hecho que... y los risotos, que tampoco lo hacía ningún restaurante. Entonces todo esto ha hecho que ha tenido mucho éxito, y allí llegué a la edad de 65 años y allí me jubilé. Ahora llevo 10 años jubilado, viviendo en Córdoba, una ciudad que me encanta, cómoda. Siento que estos 4 días que habéis venido, el tiempo no ha acompañado. Francamente, se entiende mal, porque aquí hay como mínimo 250 o 300 días de sol al año. Entonces, lo siento mucho por vosotros, pero en fin, tendréis oportunidad, como sois jóvenes, de volver y apreciar lo que es esta ciudad. Bienvenido, benvenuti, y gracias por la atención. Hola a todos, antes de nada muchas gracias por estar aquí en esta afable charla. Y yo me llamo Juan Antonio Chavero Briones, tengo 21 años, nacido aquí en Córdoba y vivo aquí en Córdoba, y soy un intento de cineasta cordobés. O sea, yo he dirigido 6 cortometrajes, un documental que se estrena mañana en el Jardín Botánico de Córdoba, que es un gran tributo al pintor Juan Cantabrana. Y antes de seguir hablando, pues dar las gracias al señor Andrea Cerati por invitarme aquí y por realizar el evento del maravilloso Jardín Botánico de Juan Cantabrana. Y nada, yo lo que tengo que decir es que me alegro mucho de que estéis aquí, de que hayáis venido a esta hermosa ciudad tan cinematográfica muchas veces, sobre todo cuando los artistas, los que intentamos ser artistas, nos lo proponemos. Y que espero que hayáis podido ver la mayoría de esas localizaciones que intentamos tener siempre en mente a la hora de llevar proyectos a la realidad, ya sea un pintor que pinta un cuadro, un cinematógrafo que realiza un plano, cualquiera de los ámbitos artísticos. Y también deciros que Córdoba, en su mayor exponente en sus paisajes, va a estar presente en la película que estoy realizando ahora, que se llama La Sombra, que estamos con un crowdfunding recaudando fondos, y que espero que si mañana, por ejemplo, seguís aquí, vengáis al Jardín Botánico y que sigáis disfrutando de esta ciudad, que yo aseguro que da para bastante, y sobre todo a nivel de turismo. Y yo creo que poco más tengo que decir, sino darle el paso a estas afables personas que tengo aquí a mi lado y de las que estoy muy contento de estar hablando con ellas. Muchas gracias. Hola, buenos días, bienvenidos, benvenuti. Andrea me ha pedido que os hable, sois muy jóvenes, estáis en un país extranjero y me ha pedido que hable de la experiencia de Erasmus. Bueno, el primer contacto con la experiencia de Erasmus, la verdad que no fue muy bueno. Con 20 años un tedesco vino al programa Erasmus y me quitó la novia, la fidanzata, aquí a Córdoba, pero entonces pensé, voy a hacer yo lo mismo en Inglaterra, con un inglés, haré lo mismo, pero bueno, allí no he conocido el amor, pero sí es una experiencia única, grandes amigos y un tiempo que de verdad que considero como uno de los mejores de mi vida, ¿no? Imaginad una casa en la que había húngaros, holandeses, españoles, griegos, era todo un casino, pero muy agradable y uno de los mejores recuerdos. Después, en el año 2000, hice el proyecto final de la carrera de la universidad, la hice a Padova, 3 meses,
y también fue un sueño porque la verdad que conocer Italia y poder vivir un tiempo corto pues me dejó enamorado de vuestro país, ¿no? Aquí trabajé con vuestros refugees, pero una experiencia maravillosa y que siempre permanece. Entonces, yo creo, vamos, os animaría a que dierais el paso si de verdad os apetece. Hay muchos sitios por conocer, no siempre en nuestro país, aunque yo adoro Córdoba, no siempre en nuestro país es lo único que hay o lo más maravilloso, sino que te sorprende las cosas que puedes encontrar por Europa. Entonces, por mi parte, animaros a que tengáis esa experiencia y bueno, muy contento de que estéis aquí con Andrea, de que conozcáis Córdoba, espero que os haya gustado. Y mi compañero del ayuntamiento, Rafa, pues os explicará muchos detalles y muchas circunstancias del turismo aquí en Córdoba. Así que bienvenidos y después, que creo que vais a ir si os da tiempo al Jardín Botánico, espero que también os guste. Pequeña ruta y mi intervención aquí va a ser en la temática de turismo y valores, o lo que también se llama turismo responsable. El área en la que trabajo, el Ayuntamiento de Córdoba, aborda líneas de actuación que tiendan a crear un mundo más justo, no solamente en derechos humanos o en temas de comercio justo y consumo responsable, o en las relaciones interculturales que rigen a las culturas o a los pueblos, o en el desarrollo económico o en la lucha contra la pobreza, sino también en otras áreas como esta en la que vosotras y vosotros trabajáis, que sería el turismo. Yo voy a empezar leyendo un texto breve que habla del cuidado. Creo que la palabra en italiano es la stessa, ¿no? Es la misma, y dice así: cuando amamos, cuidamos, y cuando cuidamos, amamos. El cuidado constituye la categoría central del nuevo paradigma de civilización que trata de emerger en todo el mundo. El cuidado refuerza la vida y atiende a las condiciones físico, químicas, ecológicas, sociales y espirituales que permiten la reproducción de la vida y su ulterior evolución. Lo correspondiente al cuidado, en términos políticos, es la sostenibilidad, que apunta a encontrar el justo equilibrio entre el beneficio racional de las virtualidades de la Tierra y su preservación para nosotros y las generaciones futuras. Este concepto del cuidado está muy vinculado a cualquier área de las relaciones humanas. El turismo no deja de ser también un espacio de relación, interrelación humana de individuos con colectividades, con culturas. Os cuento primero una experiencia que viví hace unos años en el lago Titicaca, en el Centroamérica. Sabéis que es el lago más grande y alto del mundo. En el lago Titicaca se asientan varias culturas, entre ellas la cultura de los huros. Los huros es una población indígena que vive sobre balsas de vegetales, balsas de juncos flotantes. Actualmente los huros son un reclamo turístico donde un turoperador, un barco, lleva a los turistas para que vean cómo son esas balsas, no más grandes que este salón, en donde ellos tienen su cabaña, tienen su vida convencional, se dedican a la pesca y bueno, es un reclamo más que ya una forma de vida. A diferencia de las islas de los huros, había una isla física de tierra que se llama Isla de Taquile, en donde uno puede comprobar qué otro modelo turístico es posible. Hay otras maneras de relacionarnos en este ámbito tan complejo como es el turismo y lo que ha supuesto en los últimos años. En la isla de Taquile, las personas que acuden en estos pequeños barcos, cuando llegan, son distribuidas por familias. Estas familias se encargan de recepcionarlos para alojarse, o para dormir, o para comer. Estas familias les sirven lo que realmente comen todos los días, sopa de mijo o un filete de pescado que pescan en la misma isla. No ofrecen pizza ni ofrecen preparados al uso occidental como podría ocurrir en otros lugares. Digo pizza porque es un elemento hiperconocido. Ofrecen lo que ellos comen y tú te alojas donde ellos viven. No son siempre las mismas personas, van cambiando.
existe una distribución de esas riquezas que genera el turismo. Esta semana son X familias, la siguiente son otras familias. En la isla existe un pequeño bar, hostal, minúsculo, y existe también un pequeño hotel, ¿no? Pero los vecinos de Taquile no han querido transformar su medio físico, no han querido que empresas, turoperadores, capital extranjero, llegue y transforme su hábitat, su forma de vivir. Aceptan al turista, al viajero, para que conozca su relación con su cultura, pero les condiciona de la manera como tienen que hacerlo. En Taquile, al igual que en Córdoba o que en otras ciudades europeas, es patrimonio inmaterial el arte de tejer. El arte de tejer no es exclusivo o ejecutado por mujeres, lo ejecutan principalmente hombres y niños. Hombres varones y niños varones. La mujer también se incluye. Ir a Taquile no solamente consiste en observar el paisaje o vivir a esa altura concreta del lago Titicaca, sino también poder observar o confrontar cómo estas personas tejen y cómo ese arte de tejer está vinculado a sus formas de vida. No existe otro aliciente más que la capacidad de mediar o preguntar, o observar o valorar los trabajos que ellos y ellas hacen. Taquile, o la isla de Taquile, y este modelo que los ciudadanos y ciudadanas de la isla han establecido, podría considerarse como un modelo de turismo responsable, en donde se cuida, como hemos hablado del cuidado, se cuida de los recursos naturales, se cuida de la distribución de la riqueza, se cuida de que las cosas no cambien en exceso. Los bienes patrimoniales, los bienes naturales, en muchas ocasiones por el modelo turístico que impera, han roto este status quo. Y no solamente hoy al fenómeno turístico hay que añadir otras palabras como la turistificación, la turismofobia, o en el caso de ciudades españolas, italianas también, en el caso de principalmente Venecia, Barcelona, Lisboa, lo será o lo está haciendo también ya Córdoba, pues el tema de la gentrificación, que es el cambio de vida de las personas que viven en la ciudad debido al efecto nocivo del turismo. Esa es una cuestión que os tendréis que plantear como futuros profesionales para ver si lo que estamos haciendo está bien y cuáles son los mecanismos correctores que habría que aplicar, ¿vale? No solamente se trata de comer cuando nos alimentamos como seres humanos, sino también plantearnos qué comemos, qué cantidad, qué calidad, y si esa comida que asumimos como seres vivos nos envenena o nos alimenta más que sería el objetivo. Con el turismo sería lo mismo. Os leo si queréis para terminar y si queréis pasamos a un turno de preguntas. Lo que vendría a ser el turismo responsable busca contribuir al mantenimiento y la protección de los bienes patrimoniales, culturales y naturales de los destinos, con el objeto final de promover un desarrollo sostenible, contribuir a potenciar la economía local mediante la creación de empleo y consumo de productos locales. El turismo no puede generar precariedad o no debe de generar precariedad, que esa es una de las críticas que habréis estudiado en vuestros institutos, en vuestro plan de estudios, ¿no? Hay que analizar qué efectos produce el turismo y si genera realmente riqueza en los lugares. Esta es una crítica que hace el turismo responsable. Este tipo de turismo, el turismo responsable, se basa en la creación de colaboraciones entre las diferentes partes implicadas, incluyendo especialmente la comunidad local como receptora del turismo. Estas colaboraciones permiten crear asociaciones que potencien la creación de modelos turísticos basados en principios de sostenibilidad y responsabilidad, teniendo en cuenta los diferentes puntos de vista. El turismo sostenible está ganando cada vez más adeptos, ya que como turista responsable, la experiencia de conocer y visitar nuevas zonas suele ser más enriquecedora al producirse una inmersión total en el lugar del destino. Esto se consigue gracias a la implicación de las distintas partes que colaboran entre sí para conseguir que durante el viaje se conozca realmente la zona, la cultura a la que se está visitando. Existe un papel que tienen que asumir los
técnicos turísticos como ustedes, que es el papel de delegar en la persona que viaja una actitud respetuosa, una actitud activa, una actitud de integración con el lugar a donde se va. De esa manera podremos entender que el efecto turístico tiene también un efecto de transformación en las mentalidades de aquellos que viajan a otros lugares y de contribución a aquellas personas que se benefician o que lo sufren, porque no siempre el beneficio, como hemos dicho, es equitativo o se le da a la comunidad receptora lo que se espera recibir debido a ese intercambio. En el comercio siempre se ha establecido que la persona que vende se satisface no solamente de una contraprestación económica, monetaria, sino también se satisface de la satisfacción del que compra, ¿vale? No se trata de dar, sino que aquello que damos sea útil para quien lo recibe. Si no, estamos creando un sistema donde participamos como meros mecanos en reproducir algo que no sabemos para qué, pero que no contribuye realmente a un equilibrio. Aquí me quedo, si hay alguna pregunta, continuamos. José Manuel lo conoces porque ayer ha venido con nosotros como guía y es director de dos revistas. Ahora os contará él el panorama un poquito aquí cultural de todo. Buenas tardes de nuevo. Lo primero, estar contento de que estéis aquí otra vez, ¿no? Ayer fue un día estupendo que compartimos en Medina Zara, creo que fue algo divertido, algo bonito, aunque tuvimos que andar, pero lo vamos a hacer. Tampoco había algunos que se cansaban más, otros que se cansaban menos. Efectivamente, como dice Andrea, yo dirijo dos revistas y una de ellas muy importante en el tema y en el ámbito cultural, que es la revista Blanco sobre Negro. Una revista digital, ya he hablado con las profesoras incluso, a ver si queréis trabajarla desde allí. Y eso lo que te viene a marcar es la importancia de la cultura en cualquier aspecto que tengamos. Acordaros que las ciudades, y acabamos de ver vuestro maravilloso de ellas, las ciudades, los pueblos, básicamente son cultura e historia. Rafa va a contarnos de eso todo, pero sí deciros que hoy en día se está haciendo cultura. Tenemos aquí un director, Juan Antonio, tenemos grandes poetas, tenemos grandes literatos, tenemos grandes artistas y tenemos grandes pintores. Es decir, todos esos están haciendo cultura y todo eso al final es el marketing, para los que estáis aquí de marketing, que hay que usar para vender una ciudad. El turismo se vende a través de lo que se genera desde allí, desde lo que se genera desde ese municipio. Y ese municipio, esa provincia, ese país, es cultura. La historia es cultura, las piedras, como decían mis abuelos, también son cultura, y los escritos, y los films, cualquier cosa son cultura. Esa es la parte importante y eso es algo donde siempre tendréis que hacer incidencia. Turismo de mar y playa está precioso, divertido y simpático, pero no es más. Mañana podrá cambiar. Irte a una maravillosa Sierra Nevada, aquí en Andalucía, también, pero no es más. Sin embargo, venir a una Córdoba es descubrir siglos de existencia, siglos de cultura, donde han pasado desde Maimónides, Ovalada, donde han pasado grandes y grandes. Entonces queremos que veáis eso también, y queremos que eso sea desde vuestro conocimiento y que mañana vayáis a ser profesionales de esta historia, lo que vendáis. Debemos de vender otro tipo y por supuesto otro tipo de turismo de los cuales prefiero hablar. Os vuelvo a repetir, igual que ayer, muchísimas gracias. Córdoba es una ciudad de leyenda, Andalucía es un país de leyenda, igual que España es un país de leyenda. No olvidéis de vivir esas leyendas e intentar a ver si las descubrí alguna nueva a vosotros. Muchas gracias. Bueno, os presento a Rafa. Rafa es jefe de la unidad de patrimonio de la ciudad de Córdoba y es uno de los mayores especialistas mundiales que hay en el tema de patrimonio de la humanidad. No, sí, no tengo que sacar a Rafa que lo sabemos. Os recomiendo que cuando acabe hagáis todas las preguntas que necesitéis. No vais a encontrar posiblemente a nadie con más conocimiento sobre el patrimonio, pero no solo el español. Rafa tiene profundo conocimiento del patrimonio de todo lo que es el Mediterráneo, tanto norte, la zona italiana, española, griega, como en la zona sur, a ver si hablamos de África. Rafa, te dejo el micrófono. Gracias. Muchas gracias, José Manuel. Yo voy a pedirles, si quieren sentarse, van a estar más cómodos para ir viendo la presentación. Muchas gracias, Andrea, por la invitación. José Manuel, se nota que es un gran amigo mío.
Nos conocemos desde hace muchos años, hemos trabajado también juntos y bueno, nos une la pasión por Córdoba, que yo creo que en estos 4 días algo de cariño os llevaréis en vuestros corazones de Córdoba y esperemos que volváis con Erasmus o con vuestras familias en el futuro y digáis, pues bueno, yo ya conozco Córdoba, estuve en Córdoba y merece la pena volver a Córdoba. Me pidieron una presentación sobre 3 aspectos diferentes, que lo he señalado en el título. Córdoba como ciudad patrimonial, todo lo que es la ciudad de patrimonio. Vamos a ver muy rápidamente cómo llegamos a ser una ciudad patrimonial. El aspecto turístico, evidentemente, soy estudiante de turismo, yo he sido estudiante de turismo, soy grado de turismo. De hecho, estuve en la universidad hace 3 años, volví a la universidad para sacar el grado de turismo también. Estuve compartiendo con compañeros como vosotros, algunos de Italia en Erasmus. Y después, si una ciudad que vive del turismo, una ciudad patrimonial, es molesta para los ciudadanos, para los residentes. Si una ciudad llega a convertirse en una ciudad incómoda para los residentes por la gran cantidad de turistas que nos visitan. Es lo que estamos llamando de la sostenibilidad del turismo. Yo supongo que todos en vuestra asignatura habréis hablado de todo esto y bueno, yo pretendo daros muy rápidamente lo que es la visión en Córdoba. Podéis interrumpirme si queréis en cualquier momento, de cualquier duda que tengáis sobre lo que voy a explicar y si no al final, como mejor os queráis. Bueno, ciudad patrimonial, que es el primer capítulo. Ahí tenéis, lleváis ya 3 días en Córdoba, creo, conocéis Córdoba bien, conocéis perfectamente todo el patrimonio, la herencia que tenemos en todo el patrimonio, pero esto del patrimonio, ¿qué es? He hecho muy rápidamente una visión de qué es el patrimonio. Esta es la definición que la UNESCO hace de lo que es patrimonio, que es lo que recibimos de nuestros antepasados, disfrutamos en el presente y tenemos la gran responsabilidad de transmitir hacia el futuro. Ahí tenéis algunos elementos de patrimonio que todos reconocemos, la ciudad inca de Machu Picchu, las pirámides de Egipto, pero no hace falta irse tan lejos, nuestro patrimonio es mucho más cercano. Patrimonio es lo que heredamos de nuestros antepasados. Vosotros en vuestras casas tenéis muchos elementos, muchas piezas de patrimonio de vuestras abuelas, de vuestros bisabuelos, y que lo conserváis con muchísimo cariño, lo estáis disfrutando. Algunos lo tendréis en un cuadro, lo tendréis guardado como una reliquia en el cajón de los recuerdos, y que seguro que estáis deseando de cuando tengáis hijos hacérselo pasar también a ellos. Eso es el patrimonio. Elevado al patrimonio monumental, pues son los monumentos, o la forma de vida, el patrimonio intangible. También vamos a ver lo que hay que conservar, porque estamos en una sociedad en la que se están perdiendo los valores y sois responsables también de transmitir la danza, el baile, los cantes, la gastronomía, muchísimas manifestaciones del patrimonio que tenemos que somos los responsables de transmitirlo a las generaciones venideras. ¿En qué consiste la Declaración de Patrimonio de la Humanidad? La UNESCO es una organización gubernamental para la ciencia, la cultura y la paz, creada en los años 60. La sede la tiene en París. Esos son los objetivos. Principalmente es conseguir la paz y la seguridad en el mundo. Y todo nace en Abu Simbel. Abu Simbel es el valle del Nubia, al final de Egipto. Hay un gran lago, un gran valle. Un poquitín antes, ¿no? A ver si hay otro antes. Me lo he pasado ahí. Hay un gran valle del Nubia que tienen que construir una presa, la presa de Asuán. Y dentro del valle hay una ciudad antigua, milenaria, de 5.000 años, que iba a quedar inundada debajo de ese lago. Un lago, una presa, que era imprescindible para que vivieran las personas de aquella zona. Creo que hay una anterior. ¿No? Exactamente. Ese lago que tiene que construirse tiene un plazo para salvar la mayoría de los edificios históricos que hay allí y consiguen poco a poco salvarlos, transportarlos, desmontarlos y volverlos a montar
Y ahí, por ejemplo, tenemos el templo de Abu Simbel, que está ya fuera del nivel de las aguas y que podemos conservarlo. Todo este movimiento, fijaros, 5.000 objetos del Nubia que fueron salvados, todo este movimiento, con todos estos edificios que se fueron salvando, hizo que esa campaña que inició la UNESCO la pusiera en marcha y la continuara. Esta es unas piezas, las que se salvaron, y el Estado de Egipto agradeció a los diferentes estados que le ayudaron a salvar ese patrimonio. Y por ejemplo, aquí tenéis el templo de Debod en Madrid, que es original, es el templo que fue salvado de las aguas. Ese estanque rememora esa presa de Asuán, y que fue regalado al gobierno de España por contribuir a salvar estas piezas. Después se repitieron otras campañas, las lagunas de Venecia, la laguna arqueológica de Mohenjo-Daro en Pakistán, o en Indonesia el templo de Borobudur. En el 72 hay una fecha clave en la que se crea la Convención de la UNESCO. Es la Carta Magna en la que la UNESCO dice cómo hay que trabajar el patrimonio para conservarlo y transmitirlo a nuestras generaciones venideras. Sí. En el 92 se crea el Centro del Patrimonio Mundial, una institución que lo que se va a dedicar es a apuntar en una lista todos los elementos que deben de ser salvados para la posteridad. Son tan importantes que los apuntan en una lista, los inscriben en una lista, en la lista del Patrimonio Mundial. Ese es el emblema del Centro del Patrimonio Mundial, que veréis en muchísimos monumentos, en folletos, en diferentes espacios que hacen referencia al patrimonio. En la lista del Patrimonio Mundial, en ese enlace, yo le puedo facilitar después a Andrea la presentación para que lo llevéis, a los profesores, para que podáis consultar en casa. Esa es la lista, la página, la dirección, donde están todos los sitios que han sido inscritos en la lista del Patrimonio Mundial. Cuando un bien es inscrito en la lista del Patrimonio Mundial, es cuando decimos que nos han declarado Patrimonio de la Humanidad. En la actualidad hay 1052 bienes, de ellos hay una serie de culturales, naturales, mixtos, hay bienes en peligro, que los apuntan en la lista cuando la gestión del patrimonio no es la adecuada. Hay 2 sitios que han borrado de la lista, los han eliminado, le han quitado la declaración de Patrimonio de la Humanidad porque ha habido una mala gestión. Uno es en Dresde, porque hicieron un puente justo en la zona histórica. A pesar de las advertencias, siguieron con la construcción porque la ciudad de Dresde consideró que era más importante tener un puente que les evitaba hacer un rodeo muy grande y tener una habitabilidad también para los ciudadanos. Y la otra es en un lugar, en un parque en África, que también ha sido quitado. Todo eso son los sitios, hablo de sitios, patrimonio mundial en las diferentes categorías: natural, cultural, mixtos. Los rojos son los que están en peligro. Siguiente. Y llega a Córdoba en el año 84 y la UNESCO inscribe en la lista del Patrimonio Mundial la mezquita de Córdoba. Es cuando decimos, han declarado la mezquita de Córdoba Patrimonio de la Humanidad. Supongo que habéis visto ya la mezquita catedral, y que sobran cualquier explicación de por qué es importante esa mezquita. En el año 94, 10 años después, la ciudad solicita que no solamente sea la mezquita, sino que sea todo el centro histórico el que se inscriba en la lista del patrimonio. Y la UNESCO lo que hace es ampliar la inscripción. Le llaman ellos una extensión. Entonces amplían todo el centro histórico, un poquito antes. El centro histórico prácticamente rodea todo el barrio del Alcázar Viejo, el Alcázar de los Reyes Cristianos, el puente de San Rafael, por esta parte de aquí, el puente romano, llega hasta aquí, cruza por el puente de Miraflores, subiría por la calle de San Fernando y por mitad de esta zona volvería a dar la vuelta. Todas las manzanas que rodean el entorno de la mezquita catedral, y ese es el título que nos dan, el certificado que nos dan. En el 2012 recibimos la tercera inscripción que recibe un sitio de Córdoba en la lista del patrimonio, que es el Festival de los Patios. Ojo, el Festival de los Patios, no los patios de Córdoba,
aquí se confunde mucho y la gente de conciencia confunde y decir los patios de Córdoba son patrimonio de la humanidad. No, lo que se reconoce como patrimonio de la humanidad y está reconocido como patrimonio intangible, veis que el logotipo es diferente al que hemos visto antes. Este es el logotipo del patrimonio cultural inmaterial, y lo que declara y lo que protege es el Festival de los Patios. Bueno, pues yo continúo precisamente al hilo de la exposición del compañero Guillermo, de los grandes problemas que el turismo causa al patrimonio y a los residentes. También tenemos esa masificación que sobrepasa la capacidad que tenemos la ciudad para acoger a tantísimos visitantes, los monumentos, que hace que haya una baja calidad de la visita y una poca o nula satisfacción de los visitantes. Esto es una cola de turistas para entrar en días puntuales al Alcázar de los Reyes Cristianos. Provoca un deterioro del patrimonio con impactos físicos y ambientales, hasta el punto que en algunos lugares ya no quieren turistas, no quieren recibir más turismo. Y bueno, causan suciedad y agresiones. Después, la autenticidad de los bienes provoca decepción en los visitantes, aculturación de la población, estos problemas de contaminación visual y la falta de tener una artesanía propia, local, autóctona, que sea la que tenemos que poner en valor y no la que podemos comprar made in China o en Taiwán. Ese centro histórico se vacía de servicios destinados a la demanda de sus habitantes y empieza a poblarse con servicios dirigidos a los visitantes, que tienen un horario concreto y que tienen unos precios concretos. Y hace que los servicios y los habitantes empiecen a huir del centro histórico. Es la famosa gentrificación. Problemas de gentrificación, que ahí es una especulación urbanística para comprar casas de los residentes y convertirlas en hoteles, restaurantes, en tiendas de souvenir o en, bueno, si son tabernas y restaurantes que promocionan la gastronomía local, perfecto. Pero llegan ya cualquier tipo de comida, Burger King, McDonald's y tiendas de ropa que no son lo más adecuado, ¿no? Este, por ejemplo, es una vista de uno de los días de entrada a los patios en mayo. Fijaros qué experiencia pueden llevarse esas personas después de estar bastante tiempo esperando para entrar a ver un patio. La comunidad local ve invadido su espacio, su espacio vital, su calle, sus casas. No pueden acceder con sus vehículos o con su carrito de la compra a su vivienda porque se encuentran montones y montones y montones de turistas. Entonces estamos usurpando provoca la estacionalidad turística y también provoca la estacionalidad laboral, porque cuando hay turistas hay trabajo y contratan camareros, pero cuando los turistas no están, despiden a los camareros. Por poner un caso, los camareros no terminan de ser profesionales porque no tienen una continuidad en su trabajo. Entonces hay veces que se necesitan clientes, pero hay otras veces en las que se necesitan camareros. También yo he intentado sacar algunos beneficios que tiene el turismo para el patrimonio, que los hay. Por ejemplo, gracias al turismo nosotros recuperamos edificios, recuperamos patrimonio, lo ponemos en valor dirigido al turismo, pero al fin y al cabo lo que estamos recuperando es patrimonio. Da una oportunidad a otras profesiones que no solamente son las del turismo: arqueoturismo, recreaciones históricas, intérpretes del patrimonio, aplicaciones de realidad virtual, reconstrucciones gráficas, promoción turística de la ciudad a través del propio patrimonio, y realizamos una divulgación del patrimonio gracias al efecto turismo. Evidentemente la mezquita es lo más importante que tenemos, la mezquita catedral, pero también gracias al turismo hay puesto en valor un montón de museos, de centros de interpretación y de lugares que, si no fuera por el atractivo turístico, estarían cerrados e incluso abandonados. Permite la recuperación de inmuebles del casco histórico que estaban en ruinas. Esta es una fotografía del mismo edificio. Fijaros cómo estaba a punto de colapsar, de derruirse, pero una persona lo compró, lo restauró y ahora lo tiene convertido en un centro cultural, en un museo visitable para el turismo, atractivo para el turismo, pero gracias al turismo ese edificio, ese patrimonio se ha recuperado.
gracias a eso se ha puesto en valor también otros elementos. Esto, por ejemplo, es una domus romana que tenemos en el subsuelo de un hotel, que gracias a la construcción del hotel se pudo recuperar y poner en valor esto. Seguramente si ese hotel o no hubiera turismo, no se hubiera hecho un hotel, posiblemente se hubiera perdido, ¿no? Y este es otro ejemplo de las casas de la judería, que gracias al turismo se han recuperado un montón de inmuebles del casco histórico y se han puesto en valor. Sirve para mantener una importante oferta cultural. Decimos que patrimonio no solamente son las piedras, son también las actividades, las manifestaciones culturales y demás. Y tenemos, gracias al turismo, pues actividades como el Festival de la Guitarra, el Festival de Música Sefardí, la Noche Blanca del Flamenco, algunas muchas más, ¿no? Pero bueno, por poner algunos ejemplos. Bueno, gracias al turismo se consiguen fondos, se consigue dinero para mantener el patrimonio. Esto es uno de los muchos planes de subvenciones y ayudas estatales para ayudar al patrimonio. Conseguimos también, gracias al turismo, que se eduque al patrimonio y al público local de los valores patrimoniales. Estos son un profesor con una línea de educación de institutos para conocer su patrimonio y defender su patrimonio. Hay un proyecto en esta red que se llama Jóvenes Embajadores del Patrimonio. Precisamente este programa está basado en los Erasmus. Aquellos Erasmus que van de una ciudad a otra, los nombramos embajadores. Los cordobeses y cordobesas que salen fuera, salen como embajadores y embajadoras de Córdoba a la ciudad a la que van y tienen que hacer una serie de tareas de difusión y de promoción de su ciudad. Y los que vienen a Córdoba también reciben unas explicaciones, una información, les damos su diploma como un embajador, entrega de credenciales, y los nombramos embajadores para que cuando vuelvan a su ciudad puedan hablar a su círculo, a sus amistades de la ciudad en la que han estado. La artesanía, lo que comentaba antes de la artesanía local y de la contaminación visual. Estamos intentando recuperar oficios artesanales que se están perdiendo de nuestra propia artesanía. En Córdoba ya habéis visto que quizás los tres elementos importantes es el de la plata, la platería, la joyería, el trabajo en piel, en cuero, los cordobanes, famosos cordobanes, y la cerámica. Podríamos decir que son los tres principales elementos de la artesanía, ¿sí? Y también el turismo sirve para entender mejor a los pueblos. Gracias, esto es un poco la relación, continuamos. Hay algunas propuestas que también proponemos para paliar de alguna manera esos efectos negativos. Estas conclusiones que lo hemos visto ya. Y ahora últimamente también, por terminar y explicaros que parte del trabajo que hacemos de patrimonio y de turismo lo basamos en el trabajo en red, entre ciudades, en las redes municipales. Es decir, son asociaciones de ciudades que se unen entre ellas porque tienen un elemento común importante y trabajan juntas para conseguir unos objetivos o para luchar contra unos problemas comunes que tienen. Hay un doble actividad que se da. Por un lado, es un trabajo de cooperación entre varias ciudades que además están compitiendo entre ellas. Es decir, esa competición que aquí hemos inventado entre lo que estamos ayudándonos a conseguir entre todos, a pesar de que todos somos competidores. ¿Seguimos? Esto es un poco parecido y esto, por ejemplo, es el panorama de cómo está Córdoba trabajando en red. Son varias las redes, vamos a ver las más principales. La primera parte en la que estamos es las redes patrimoniales, es decir, redes que están unidas por la importancia del patrimonio. Hay una organización de ciudades del patrimonio mundial que reúne a aquellas ciudades de patrimonio de la humanidad de todo el mundo, que son, como veis, más de 250 ciudades, ¿sí? En Córdoba, desde Córdoba, coordinamos todas las ciudades patrimonio de la humanidad de Europa del Sur y del Mediterráneo, de ciudades de Portugal, España, Francia, Bélgica, Austria, Croacia, Montenegro, Grecia, teníamos también aquí a Israel, hasta Armenia. Tenemos una ciudad de Cabo Verde, Santiago, y no tenemos ninguna ciudad italiana. Y eso que es el país que más ciudades patrimonio mundial han reconocido a la UNESCO. Hubo un momento, al principio de esta organización, que había ciudades italianas, pero en un momento determinado las ciudades italianas constituyeron una asociación de sitios
y bienes patrimonio mundial, sitios UNESCO que le llaman ellos. Y cuando constituyeron esa asociación, todas se salieron del resto de grupos y de redes. Y desde entonces dejaron de estar trabajando en nuestra red. Yo he tenido reuniones bueno, no voy a hablaros de vuestro país, que lo conocéis mejor que yo, pero hemos tenido todas las ciudades del Valle del Noto, de Sicilia, hemos tenido a Vicenza, hemos tenido a Firenze, hemos tenido un montón de ciudades, Roma, y no tenemos ánimo a ninguna. La única ciudad que está en esta red es la Ciudad del Vaticano. Efectivamente, el turismo es una actividad que es sensible a la seguridad. Hay momentos en que el terrorismo y la inseguridad ciudadana afecta al turismo. En Barcelona hubo un descenso importante en agosto después de los atentados yihadistas en las Ramblas. En París ha habido un descenso a raíz de los distintos atentados. Y cuando una ciudad recibe un atentado terrorista, se resiente. Yo recuerdo en el año 91-92 la guerra de Irak y creíamos que el turismo se iba a acabar, porque era una guerra lo que teníamos, una guerra. Y sobrevivió a la guerra y sobrevive a todas las actividades. Evidentemente se resiente y se desplaza. Todos los problemas que hay en el país del Magreb, del norte de África, han ocasionado que el turismo que iba hacia allá está migrando hacia España. Hemos notado desde los últimos 10 años un gran aumento de turismo porque esos visitantes que iban al norte de Argelia, Marruecos, toda esta zona del norte de África, con todo el árabe y demás, pues dejaron de ir. ¿Y qué han hecho? Pues venir a otras ciudades. Es decir, el turismo se desplaza. Evidentemente en la zona de Siria y demás, el turismo ha decaído, se está yendo a otros lugares. Cuando esa guerra termine y se vuelva a conseguir la paz, volverá. No sabemos si el patrimonio habrá sobrevivido o no. Hay, como veis, habéis ataques al patrimonio en Siria que están destruyendo Palmira, Alepo, en Damasco, edificios y patrimonio. Pero evidentemente el terrorismo, sobre todo la seguridad en general, es muy importante. Y algunos visitantes son más sensibles a la seguridad que otros. Ayer tuvimos una reunión, aquí precisamente, comentando la relación que hay entre España y Japón. Tenemos 150 años de relaciones entre España y Japón. Y nos decía el responsable de la Embajada de Japón que el turista japonés es muy sensible a la seguridad. No entendían, decían, es que no entienden cómo en un hotel puede entrar alguien que no sea del hotel, que no sea un cliente del hotel. Para ellos es inconcebible. Entonces, ellos están muy sensibles a la seguridad. Hay unos grupos que son más sensibles y otros menos. Pero evidentemente el turismo es sensible al terrorismo y a la seguridad. Pero siempre sobrevive. El turismo siempre sobrevive. Se desplaza, pero siempre sobrevive. Yo creo que es imparable. ¿Aprovechamos alguna pregunta más? Seguimos. Voy a terminar ya mismo. Esta es otra red, pero a nivel española. El grupo de ciudades Patrimonio de la Humanidad de España, que está formado por 15 ciudades que tienen inscrito el centro en la lista del patrimonio de actividades, de turismo, de educación, de urbanismo, de seguridad, de medio ambiente. En fin, trabajamos en todos los campos del patrimonio, que es muy transversal. Tenemos otra red, que es la red de juderías de España, ciudades que tienen un importante legado pasado sefardí, como Córdoba, que tiene toda la judería, la sinagoga, fue la ciudad donde nació Maimónides y algunos otros personajes. Tenemos otra red que está todo solamente en Andalucía, pero que transcurre por lo que era la antigua Vía Augusta, que llegaba hasta Cádiz para después llegar a Roma, y entonces son unas 10 o 11 ciudades que tienen un importante legado romano. Lo habéis comprobado en Córdoba. Córdoba fue capital de la Hispania ulterior y tiene un grandísimo patrimonio romano que está muy deteriorado, está muy destruido y algunas veces está debajo de los edificios, la mayoría. Tenemos cloacas romanas, tenemos infinidad de teatros romanos debajo del museo arqueológico, tenemos un templo romano que quizás habéis visto, que hay una pequeña reconstrucción con las columnas, pero tuvimos un circo y tuvimos un anfiteatro. Según han descubierto, el anfiteatro se descubrió en el año 2006, muy recientemente, según ha descubierto por la dimensión de las piedras que han encontrado, el anfiteatro de Córdoba era el segundo mayor después de vuestro Coliseo romano, el mayor del imperio, el más grande.
Y además en Córdoba había una escuela de gladiadores. Han encontrado infinidad, cientos de tumbas de lápidas de gladiadores. Y había además una escuela donde aquí venían a aprender los gladiadores. Tenemos un pasado romano importantísimo que después la cultura musulmana se aprovechó el urbanismo, aprovechó los edificios, aprovechó la situación de la ciudad. Si no estuviera formada la Córdoba romana, seguramente los musulmanes hubieran fundado Córdoba en otra ciudad, ¿no? Bueno, una ciudad, Córdoba, que es líder dentro de las ciudades Patrimonio de la Humanidad. Y después tenemos otras redes que ya no son del punto de vista patrimonial, sino que nos unen un importante vínculo turístico. Por ejemplo, la red de ciudades AVE. AVE es el tren de alta velocidad española. Empezó Madrid-Sevilla, Córdoba fue una de las primeras ciudades en las que pasó el AVE. Después esta red se ha ido extendiendo por toda la geografía española y ahora mismo es muy importante, con un montón de estaciones y de tren AVE, que es un magnífico corredor rapidísimo. Estamos a 1 hora y 40 minutos de Madrid. Estamos muy bien situados a nivel de AVE. El Spain Convention Bureau es otra red en la que están ciudades que promocionan su ciudad para recibir congresos, el turismo congresual, el turismo MINDS. La Andalucía Film Commission, que es una red de ciudades que trabajan y viven para hacer de sus ciudades un plató natural para rodajes audiovisuales de todo tipo, desde documentales, spots publicitarios, videoclips y películas, como por ejemplo, seguro que reconocéis que este puente romano, porque quizá habéis pasado en una de las escenas de Juego de Tronos, estuvo convertido en esta ciudad. Es que en Italia se llama de otra manera. Game of Thrones, en inglés. ¿Cómo sería en italiano? Trono y disparo. Pues esta es una recreación que hicieron del puente romano. También tenemos el castillo de Almodóvar, que veríais desde Medina Azahar. ¿Habéis estado en el castillo? También se rodó allí Juego de Tronos, pero hemos tenido películas como la de Carmen, una importante película española, o hemos tenido Ridley Scott, de El Reino de los Cielos, de Kingdom of Heaven, que también fue rodada aquí, de Ridley Scott, y también tuvimos, bueno, un momentito, patrimonio y cine, importantísimo para el turismo, es un nicho importantísimo, y en vuestro país, en vuestras ciudades, seguro que sí, seguro que en esa plaza que habéis comentado en vuestro vídeo, habrán rodado más de una película, un documental o algo. No olvidaros, y la publicidad, no olvidaros del cine y lo importante que es para el turismo. Tenemos otra pequeña ruta por la provincia, que es la ruta del vino, Montilla-Moriles, que recurre a las ciudades que tienen producción de vídeo, las bodegas, el tema enológico, y prácticamente ahí acabamos. Así que muchísimas gracias por vuestra atención y cualquier pregunta estoy a vuestra disposición. ¿Sí? ¿Quiere alguien preguntar algo? ¿Tenía alguna duda? Están más cansados que... No, pero cansados porque yo he sido también joven, he viajado como vosotros y después de 3 días de excursión habré dormido muy poco, seguro. Hay que vivir, sobre todo vivir. Quería preguntarle, usted habló del sector primario y del sector terciario con el turismo, pero quería preguntarle cuál es la actividad más importante del sector secundario. Muy bien. Bueno, pues del sector primario tenemos efectivamente una gran agricultura y ganadería. Del sector terciario una ciudad de servicios, pero del sector secundario, la industria, tenemos muy poco. Por destacar y por salvar la industria de la joyería. La joyería y el cobre, no sé cómo se dice en italiano, el cobre, la producción de cobre. El rame. Hay una gran fábrica tradicional que fabrica cobre, que es muy importante, pero sobre todo las joyerías. Tenemos un parque joyero, un lugar establecido, creado con su propia aduana para poder entrar y salir metales preciosos, y Córdoba sería la ciudad de la joyería desde el punto de vista del sector secundario. Desgraciadamente el paro es muy alto, hay un poquito de empleo, mucho paro, y la construcción es bastante floja. Después de la crisis del 2008 ha bajado bastante.
Así que principalmente el 80%, podríamos decir, de la población activa trabaja del sector servicios, principalmente el turismo. Hago yo una pregunta. Me gustaría preguntar a Carlos, y a Juan Antonio también, porque me impactó mucho la manera, los adjetivos que usaron para describir de Córdoba. Dijo Carlos, ¿no?, que es una ciudad cómoda, habló de hermosura, y Juan Antonio dijo que es una ciudad cinematográfica. Y sobre todo la relación, o sea, nosotros somos turistas o somos técnicos de turismo, pero primero somos personas y cada persona recibe una impresión y vive la ciudad o el viaje que está haciendo lo realiza de manera diferente. Al mismo tiempo, José Manuel dijo que estamos haciendo cultura y bueno, también tenía una pregunta sobre la presencia de tantas redes, tantas realidades que colaboran o no colaboran. Porque si pienso en nuestra ciudad, que es muy pequeña, una pequeña realidad, lo primero que hicimos un día con los alumnos, la reacción, sí, nuestra ciudad es hermosísima, pero está muerta. Nadie tiene conciencia, ¿no?, de lo que somos, y además los que se encargan de promocionar el turismo no colaboran, sino si compiten, no es cooperación o competición, es solo competición. Así que me gustaba profundizar un poco este tema de lo que vivimos y lo que somos. Bien, decía yo que considero que Córdoba es una ciudad cómoda, hermosa, por supuesto. Yo he vivido en varios sitios. Como he dicho, salí del centro de Italia, de Matérica, el pueblo se llama Matérica, en la provincia de Macerata, con 19 años. Me fui a Ginebra, Suiza, una ciudad también muy hermosa y cómoda, una ciudad a la cual debo mucho porque ahí me he formado como persona y la verdad es que me ha ayudado mucho en la vida. La mentalidad suiza, del orden, de la puntualidad, de la manera de comportarse, y a esa ciudad le debo mucho. Cuando salí de Ginebra, volví a Matérica durante 2 o 3 años, pude apreciar ¿cómo se diría?, una mejoría de la mentalidad, del tal, pero para mi mujer, que era de Madrid, el pueblo era muy pequeño. Así que decidimos venir a España. Aterrizamos en la provincia de Málaga, un pueblo como Fuengirola, muy bonito también. En aquella época, 1977, era un pueblo muy pequeño de la costa, muy cómodo, nos conocíamos todos, me parecía estar como si estuviera en Matérica. Y, como dije antes, a los 10 años vine a Córdoba por lo que he contado. Entonces yo puedo hacer la comparación entre varias ciudades y varios sitios. Todos son buenos, por supuesto, todos son bonitos, pero la verdad, si digo la verdad, será porque me ha pillado más mayor. En Córdoba me siento bien porque es una ciudad plana, cómoda. Villeva no creo que lo sea también, ¿verdad? Es llano, ¿no? No hay monte, no hay colina ni monte. Bien. Eso por un lado. Otro es el clima. Una de las ciudades más calientes en el sentido de la temperatura de Europa. Entonces, a pesar de los 50 grados, 52, 53 que conseguimos en agosto, julio-agosto, es un clima muy seco, muy asciutto. Entonces yo para mi cuerpo le di clima como este, porque en invierno se está mejor en la costa porque es menos frío, pero yo prefiero, a pesar de lo extremo que es la temperatura en invierno y en verano en Córdoba, yo prefiero estar aquí. Por eso que me he quedado, estoy feliz, estoy cómodo y yo creo que la mayoría que llegan a Córdoba, las personas que llegan a Córdoba y no les gustara, yo creo que eso lo tendría que hacer ver. Yo creo que tiene un problema personal muy grave. Ya está.
Yo a mis 21 años de edad todavía no he viajado lo suficiente como para poder hablar de un aspecto más global a nivel de comparación. Yo lo que puedo decir es que desde que tengo uso de razón siempre he sido un amante de la cultura en general y del arte, sobre todo del cine. Y yo me he criado estos 21 años aquí en Córdoba y entonces a la vez que yo iba creciendo, iba viendo más arte, iba viendo más películas, leyendo más libros, pues siempre yo lo que hacía era compararlo con lo que había a mi alrededor, con mi propia ciudad. Y entonces eso también es un nivel de inspiración bastante grande, porque ves reflejos de cosas que tú ves en un cine y puedes creer que tienes muy lejos, pero en verdad las tienes al alcance de tu mano. Sobre todo gracias al departamento, como se está comentando antes, de la Field Office, que es un departamento que presta un montón de ayuda a la hora de realizar cualquier tipo de proyecto audiovisual. Es cuestión de imaginación, de constancia, porque no es nada más que eso, que la constancia de uno mismo, rodearse de gente que tenga la misma pasión y sobre todo ver las cosas que tiene a tu alrededor y que podría ser capaz de utilizar para llevar cualquier tipo de proyecto a cabo. Sobre todo en una ciudad que, aunque parezca pequeña, es muy grande, es muy rica, o por lo menos esa es la sensación que me ha dado a mí en estos 21 años de vida que llevo aquí viviendo. Bueno, respecto a la pregunta de las redes, si hay más competición que colaboración. Como he dicho antes, tiene que ser un equilibrio entre la colaboración, cooperación y la competición. Evidentemente, si unas ciudades que tienen un importante legado, por ejemplo, judío, quieren que vengan a su ciudad los turoperadores que traigan y no colaboran para que primero vengan a España y una vez que estén en España ponerse de acuerdo para que vayan a tu ciudad pero también vayan a la otra, si no hay esa cooperación, la red no funciona. Normalmente las redes, yo por experiencia llevo muchos años trabajando en red, a las ciudades que más les beneficia son a las ciudades pequeñas, ciudades que no pueden ir a hacer una promoción, por ejemplo, turística, a las principales ferias del mundo y que gracias a estas redes están yendo. Hay ciudades dentro del grupo de ciudades patrimonio o por ejemplo de la red de judería, ciudades con 20 o 30.000 habitantes que están yendo a hacer promoción a Israel, a Estados Unidos, a Canadá, a Sudamérica, que jamás podrían ir si no fueran de la mano de otras ciudades. Es decir, tienen que apoyarse en el resto, pero evidentemente tienen que después colaborar para que cada uno aporte lo que deba de aportar. Hay redes que funcionan mejor y hay redes que funcionan peor, pero en general, si todos trabajan unidos e intentan sacar lo mejor de ellos para el beneficio general, normalmente suelen salir bien. No sé si vuestra ciudad está en alguna red, hay alguna red que esté trabajando con vuestra ciudad, pero bueno, patrimonialmente podría estar. He visto también el tema del calzado, a lo mejor es importante también alguna otra ciudad que tenga también importancia del tema del calzado o de la artesanía, el vino, no sé si el aceite, en fin. Hay que buscar un elemento que sea importante en vuestra ciudad y intentar conseguir que otras ciudades de vuestro, en este caso vuestro país, sean también importantes en ese, que tengan los mismos problemas, que tengan que resolverlos con las mismas soluciones y que algunos ya lo habrán resuelto. Entonces se trata de intercambiar experiencias, de aprender cómo una ciudad ha resuelto el tema de la gentrificación para intentar apoyarlo también nosotros y conseguirlo. Hay ciudades que han dado con la clave de solucionar problemas y otras que todavía no. Entonces se trata de poner un poquito de todo de su parte para conseguir un trabajo en equipo. Pero me ha surgido una curiosidad. Me gustaría saber cuál es el plato. Ya sabéis que me he dedicado también a la hostelería, a la restauración. Entonces, en Vigevano, ¿cuál es el plato típico que vosotros presumís de vuestra ciudad? Un plato típico, ¿no hay? Bueno, la especialidad es el risotto, o sea que estamos rodeados por campos de arroz. Estamos en una zona que se llama Lomellina y son arrozales, entonces se produce risotto. Hay algunos pueblos que producen, por ejemplo, risotto con ranas. Y la especialidad, hay un pueblo muy cerca, la especialidad es el chorizo de oca, de ganso, y
son chorizos en general. Esto es, hay pasteleros, también a recuperar, por ejemplo, en nuestra ciudad, una tarta. Nosotros tenemos la tradición de los Sforza, del Ludovico il Moro, de Sforza, del Ducado de Milán, a recuperar una receta que su mujer le preparó, basada en fruta escarchada, harina de arroz, agua de rosas y una especie de tarta, de pastel, ¿no? Con este dulce relleno, ¿no? Y estas son las especialidades. Y bueno, también disfrutamos de una serie de galletas con la forma de la torre de Bramante, ¿no? Pasta frola, ¿no? Y eso, no es mucho. Que Leonardo, bueno, salió del vídeo de la presentación, Leonardo quería construir, idear una ciudad ideal, porque tenemos el río, estamos en una parte arriba, no hay riesgo de inundaciones, entonces el castillo se encontraba en la parte más elevada de la ciudad y todo el centro se desarrolló alrededor de esta construcción. No hay sismos, merece la pena. Y bueno, si no hay más, si no hay más preguntas, yo quería preguntar una sobre la formación. No sé, Andrea, si tenemos más tiempo, podemos aprovechar más. Sobre la formación, porque presentó, por ejemplo, la carrera de estudios para ser guía turístico, pero también el aspecto así menos escolar de la formación, ¿no? Que viajó usted a Ginebra y aprendió cosas, aunque no fue estudiando, ¿no? Pero sino viviendo, ¿no? Y también, bueno, de tuteo, ¿no? Pero tu carrera de estudiante, de experto ahora y de director de cine no se basa solamente en la formación así técnica, sino también en tus pasiones, por ejemplo, ¿no? Y en la mezcla de los dos. Entonces primero somos seres humanos, somos vivos, ¿no? Disculpad, una cosilla más. Como sois todos jóvenes, que tenéis todo el futuro por delante, es bien que os deje algún mensaje, digamos, desde los 75. No tengáis miedo al futuro. El futuro que vemos ahora es incierto, es dudoso, ahí tenéis vuestras dudas, pero enfrentaros al futuro con ánimo, con valentía, y no tengáis miedo. Sobre todo no tengáis miedo de salir de vuestra casa. Solo podéis ganar en bagaje para el futuro vuestro. Si papá, mamá se pone así un poquito, bueno, intentad convencerles que es bueno que también salgáis, que conozcáis otras culturas, otra gente, otra manera de comportarse, otros idiomas. Entonces que no tengáis ningún miedo. El futuro os pertenece a vosotros y lo tenéis para ser felices, para hacer felices a otra gente, hacer lo imposible para que de verdad perdáis el miedo, ¿vale? Yo he estudiado turismo, estudié turismo, no, tengo un máster en la vida, pero no tengo máster no he hecho el posgrado, pero estudié en la escuela privada en los años 80, 3 años de turismo, una escuela privada, y como comenté, ahora en 2013 he vuelto a la universidad para ser también grado en turismo, título universitario. He trabajado en turismo, ha sido una pasión, y como decía antes, es muy importante que os guste lo que hacéis. La pasión, si no tenéis pasión, no trabajéis en eso, cambiad de trabajo. Cuando tengáis que levantaros todas las mañanas de vuestra vida temprano y madrugar para ir a trabajar, hacedlo con ganas. Si vais a trabajar y no os gusta el trabajo, os compadezco.